Muy buenos días, muchas gracias a las personas que se unen con nosotros a partir de este momento en la entrevista que tenemos programada para esta mañana. Yo soy Gustavo Delgado. Hace un ratito terminamos de escuchar Panorama, donde explicamos o donde anunciamos que vamos a tener una conversación con el analista Marco Anatoli León, quien además es periodista, para hablar acerca del proceso electoral en los Estados Unidos, elecciones que se llevarán a cabo este próximo martes 3 de noviembre. Don Marco, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días, querido Gustavo, y muy buenos días, por supuesto, a la audiencia de Panorama. Realmente un honor acompañarlos en esta mañana y hablar de un tema pues que de una u otra forma nos afecta a todos, es las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Excelente, muy bien. Y tal vez podríamos iniciar por ahí, don Marco, ¿por qué es tan relevante en estos momentos pues para Costa Rica y para el resto de América Latina una elección en los Estados Unidos? Y una elección, ¿verdad?, presidencial, por supuesto. Bueno, es una respuesta, como siempre, preguntas muy interesantes nos haces, querido Gustavo, que se llevaría sus horas respondiendo, pero digamos que ahorita Estados Unidos, fácilmente el poder hegemónico más importante de la actualidad en todo el mundo, de una u otra forma orienta, no solo política, sino también economía. Y en este momento y en medio de esta crisis sanitaria, cuyo manejo ha sido el que ha sido en distintos países, a algunos les ha ido un poquito mejor, a otros no tanto, pues estamos a la espera de qué ocurre en Estados Unidos y cómo económicamente nos puede afectar. Es Estados Unidos un socio comercial importantísimo para Centroamérica, por supuesto para Costa Rica también, y en este momento necesitamos conocer un poco más de este proceso. ¿Por qué? Necesitamos que Estados Unidos sea un país estable, que esté en crecimiento económico y que por supuesto tengamos las mejores relaciones que podamos tener con este país. Excelente. Ahora bien, ¿qué se decide este martes 3 de noviembre en los Estados Unidos? La atención la acaparan dos candidatos a la presidencia, Joe Biden y el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero hay otros puestos que también se eligen, como indicábamos, este próximo martes 3 de noviembre. Así es, tenemos elecciones que hay, de hecho, si analizáramos otra vez, sería de horas. Tenemos hasta elecciones de alcaldes en algunas ciudades, pero muy importante y que tenemos que poner el ojo ahí es lo que ocurre en el Congreso de los Estados Unidos. En el Congreso vamos a tener elecciones en el Senado, lo que se conoce como la Cámara Alta, y en la Casa de Representantes, lo que se conoce como la Cámara Baja. Ahí vamos a tener de los 435 miembros de la Casa de Representantes, hay alrededor de 60 puestos que van a sustituirse. Por una u otra razón, algunos miembros deciden ya no continuar en la Casa de Representantes porque van a otros puestos y otros inclusive por edad se retiran. En el Senado, de los 100 miembros que lo componen, en este momento se habla de que hay al menos 8 puestos que puede cambiar de lugar. Y es que es importante conocer o entender un poco lo que ocurre en el Senado de los Estados Unidos. Es una cámara que en la Cámara, quise decir, en la Cámara de Representantes tenemos a 435 miembros. En el Senado tenemos a 100. Esa composición nos dice un poco cómo va a ser realmente el gobierno de los Estados Unidos. Hablábamos en otro momento con otros colegas suyos, querido Gustavo, que no se elige un rey en las elecciones de los Estados Unidos. Se elige a un jefe del Poder Ejecutivo. Pero lo que ocurre en el Senado, lo que ocurre en la Cámara de Representantes, en este Congreso, nos dice mucho de cómo realmente se va a orientar las políticas. Un presidente de los Estados Unidos puede determinar que quiere caminar, por ejemplo, un ejemplo que a veces me gusta usar, que de repente van a querer darle mucha plata a Latinoamérica. Pero ocurre que en el Congreso puede tener apoyo o no a esa medida. Y cuando digo eso, digo cualquier otro tipo de política o acción social o socioeconómica que se quiera emprender, siempre tiene que pasar por el Congreso. Entonces, un Congreso que le sea favorable al presidente con mayoría, es decir, en este caso, por ejemplo, que ganara Biden con una mayoría demócrata, pues le facilita las cosas para que realmente ocurra, que se plasmen, que se realicen, que se hagan estas ideas y estas políticas
para todo el país, a lo interno de los Estados Unidos y también para el mundo. En este momento, las encuestas apuntan de que vamos a tener un Senado favorable, va a estar dominado por los demócratas y aparentemente también la Cámara de Representantes. Pero bueno, todo eso está en el plano de las encuestas. Todavía tenemos que ver realmente qué ocurre en la encuesta que al final importa, que es la encuesta del 3 de noviembre. Claro, pero es bien importante indicar resaltar esto que usted nos está señalando en estos momentos, don Marco, y es que la elección de los Estados Unidos no se circunscribe exclusivamente a quién ocupará la presidencia en el próximo periodo, ya sea que continúe Donald Trump o que inicie pues, un periodo Joe Biden, porque realmente las decisiones país se toman en conjunto con lo que acá podríamos poner un símil, la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, es el mismo juego que sucede en Costa Rica. Si yo tengo mayoría en la Asamblea Legislativa, pues será para mí más sencillo como presidente gobernar, pero si lo que tengo es una oposición, pues entonces me obliga a pues reforzar mi capacidad de llegar a consensos y de negociaciones. ¿Es así? Totalmente de acuerdo. E incluso entender algo muy interesante, aunque, digámoslo ahora para complacer a los amigos que apoyan al señor Trump, que gana el señor Trump y que tiene mayoría en el Congreso, quiero decir, en la Cámara de Representantes y en el Senado. Aún así hay que analizar la composición de esos congresistas, quiénes son realmente y cuál es su actitud, cómo votan, porque a veces inclusive dentro de cada partido, y de hecho ocurre muy claramente en los Estados Unidos, hay alas más liberales, alas más conservadoras. Algunos miembros del Congreso se definen a sí mismos como moderados. Entonces entra lo que quiero subrayar, que es el concepto de la negociación política. Estados Unidos es una democracia y en este momento hay elecciones fascinantes dentro de lo que es el Congreso de los Estados Unidos. Yo en estos últimos días le digo a los compañeros periodistas que observen lo que está ocurriendo en la elección de Carolina del Sur, donde un senador republicano que hasta este momento ha tenido una actitud más bien complaciente con el presidente de los Estados Unidos, el señor Lindsey Graham, está enfrentando una oposición demócrata interesantísima, donde el candidato Harris está teniendo la posibilidad real de sacar de la elección a el señor Graham, gracias al hecho de que está recolectando muchísimo dinero, cosa que no se había dado nunca, que un candidato recolectara más de $50 millones para su campaña. Wow. Quien quede va a determinar un poco la negociación que va a encontrar quien sea el presidente dentro del Congreso. Y le estoy diciendo solo un caso. Recordemos que estamos hablando de un parlamento de 535 personas, cuando aquí en Costa Rica entre 57, pues a veces no es muy fácil ponerse de acuerdo. Imagínese usted. Claro. Ahora bien, don Marco, la elección en los Estados Unidos es diferente a lo que hacemos o lo que sucede aquí cada 4 años, ¿verdad? Donde pues vamos a las urnas, votamos y al final se suma y pues se determina quién ganó la elección. En los Estados Unidos, no necesariamente quien obtiene la mayoría de los votos es el que ocupará el sillón presidencial el siguiente periodo, porque está todo esto de los colegios electorales y demás. Sería importante, me parece a mí, que hiciéramos una explicación de cómo es ese sistema estadounidense, tal vez en ese ABC que pudiéramos explicar en estos momentos. Claro que sí, bueno, otra vez un tema que se extiende para muchísimo. Y ahorita, pues, que le mencionaba a usted la elección en Carolina del Sur entre el señor Lindsey Graham y Jaime Harrison, es un ejemplo de que no es democracia directa. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a hablar en este caso, o pasemos más bien al tema del presidente de los Estados Unidos. Aquí tengo varias preguntas que me están llegando también por acá y me dicen que más les interesa todavía conocer de qué ocurre con el presidente. Pasa que los estados votan cada quien para elegir a unos representantes que van a un colegio electoral. Esos compromisarios, esos representantes, van a dar el voto de acuerdo a lo que ocurre dentro del estado. Por ejemplo, en California tienen a 55 electores y el número de electores es determinado por
cantidad de la población que hay en cada estado. Mm. Hay estados que apenas llevan a 4 personas, a 4 electores, 4 compromisarios, y otros que llevan, por ejemplo, como Florida, a 29. Sí, sí, voy a Otra poner, vez, dependiendo de la cantidad de población. si usted me lo permite, es como que acá en Acerrí tuvieran un colegio electoral y en Desamparados tuvieran otro. De ahí, pues en Acerrí, en Desamparados hay más población, entonces tiene más votos en el colegio electoral de Desamparados tiene más votos que el de Acerrí. Es así, ¿verdad? Así es. Y de hecho, eso determina una serie de fenómenos que se dan en el momento de lo que es la campaña, donde los candidatos regularmente le ponen la atención a los estados donde hay más población, donde hay más colegios o más representantes al colegio electoral, y por otro lado, aquellos estados que están en discusión. A eso voy a pasar en un momentito. Pero entonces, que quede claro, para ser presidente de los Estados Unidos se ocupan 270 votos. Y eso es importantísimo entenderlo porque a veces la gente dice, pero ¿cómo es posible que, por ejemplo, Hillary Clinton ganó por casi 3 millones de votos en aquel momento, en el 2016, el voto popular, y aún así no fue presidente? Porque ocurre que de los 538 votos electorales que hay en total, cada candidato para poder ganar tiene que alcanzar al menos 270. Ahí entra el juego de los famosos estados bisagra, los estados pendulares. ¿Por qué decimos eso? Porque cambian año o elección tras elección quién es el que va a quedar realmente como presidente. Tradicionalmente hemos tenido entre esos estados, por supuesto, Ohio, a Florida, Carolina del Norte, Arizona y otros, los cuales son los que al final, el día de las elecciones, nos dice para dónde se va a ir la bolita y nos va a decir quién es el presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, en esos 7 o 9 estados. En esos 7 o 9 estados, perdón, yo lo interrumpí. Pues dicen las encuestas que en este momento está inclinándose hacia el señor Biden, pero no por mucha ventaja. Hay que aclararlo. En este momento, inclusive la campaña del señor Biden le dice a la gente, no se confíen, salgan a votar. Aún en esos estados que, como mencioné, son los que al final parece que van a determinar hacia dónde va a ir el resultado de la elección. Ok, eso es lo que va a inclinar la balanza. Ahora, usted acaba de decirnos entonces que Joe Biden, de acuerdo con los estudios, ¿verdad? En este momento, porque valga la pena decir que las encuestas son una fotografía de un momento, en este momento dan como un eventual ganador a Joe Biden, que es el candidato demócrata. ¿Podríamos hablar un poco acerca de él? ¿Quién es Joe Biden? Bien, el señor Joseph Robinette Biden es un demócrata de toda una vida. Y cuando digo de toda una vida es que tiene una carrera parlamentaria que superó los 45 años de estar en el Senado, representando a Delaware. Aparte de eso, pues conocido por todos, fue el vicepresidente de Barack Obama durante los 8 años que el señor Obama ocupó la Casa Blanca, ocupó la presidencia, y fue un vicepresidente el cual muchos estiman tuvo una gran influencia en el gobierno de Barack Obama. Es un hábil político de muchísima experiencia, ha presidido comisiones que, por ejemplo, entrevistan a futuros magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y en general se le estima un hombre hábil con capacidad de negociación, un demócrata de posiciones moderadas, que no se acerca ni a ideas muy profundas de la izquierda. No es un progre, que dicen ahora. Pues se puede decir. ¿Se puede decir que es un progre? Escucha a todos. Claro que no, porque sí escucha a todos. Si usted analiza, claro que dentro de la discusión menos seria de la política, mucha gente le gusta, otra vez, lo hemos conversado inclusive usted y yo, mi querido Gustavo, de blanco y negro, de la dicotomía, de decir, ¿es esto o esto otro? No, no es así. Hay que analizar los grises. La escala de grises nos dice cómo se comporta esa persona durante muchísimos años. El señor Biden ha demostrado ser un hábil negociador. Es un hombre el cual ha tenido en su momento posiciones importantes dentro del gobierno. En aquel momento, Barack Obama le confió un plan de recuperación económica durante la crisis del año 2008. Y en general, otra vez, es un político profesional. Un hombre que sabe los matices, los intrígules de la política y ha demostrado éxito en ello. No ha sido extraordinario como orador ni demás, aunque es un hábil debatiente cuando se lo propone. Y en general esperaríamos
un gobierno sin mayores sobresaltos para Latinoamérica ni para el mundo, donde sí tiene que enfrentar una situación económica muy afectada dentro de los Estados Unidos, con más de 25 millones de personas en el desempleo, con muchísimas empresas que han cerrado debido a la famosa crisis sanitaria del COVID-19. Ok, de eso me interesa que hablemos, pero ahora me gustaría que hiciéramos un perfil de quién es Donald Trump, ¿verdad? Actual presidente de los Estados Unidos y el candidato republicano. Bueno, el señor Trump, sin duda, una figura mediática, y creo que esa es una de sus mayores fortalezas. No es un político profesional, es una persona que se nos ha dado a conocer como un empresario exitoso para algunos, para otros no lo tanto. Siempre recuerdan sus 6 bancarrotas en el área de negocios, pero que también ha sabido ser muy exitoso como comunicador. Eso es innegable. Su programa El Aprendiz, que presentó en televisión por varios años, desde el 2005, lo colocó como una figura conocida y querida dentro de las casas de los estadounidenses. ¿Por qué? Porque se presentaba como un hombre hábil en los negocios, fuerte, capaz de despedir a todo el mundo, y al final su retórica, la forma de presentarse frente al público es más parecida a la de un promotor de lucha libre que la de un político. En los últimos años, él ha desarrollado pues la política, y estar en el puesto, en la oficina de la Casa Blanca, le ha obligado a entender los procesos de negociación y los procesos políticos. Aún así, esta administración ha estado teñida por su personalidad, que así ocurre, debe ocurrir así, y hemos tenido momentos pues disímiles dentro de su actuación. Mucha gente estima que ha tenido éxito económico y que antes de la crisis del COVID-19 venía un proceso económico exitoso para los Estados Unidos, y pues bien, está por revisar también cómo ha desarrollado las relaciones internacionales de este país, incluyendo con China, su famoso ahora adversario, aunque en algún momento celebró él. A veces eso es lo que ocurre con Donald Trump, hay que revisar su discurso casi que por día. En un momento se acercó mucho a China y celebraba al gobierno de este país comunista y le decía que estaba haciéndolo muy bien con la crisis sanitaria. Y ahora actualmente pues le dice el China virus, le dice el virus de la China, y siempre está peleando con ellos, diciéndoles que no hicieron el mejor manejo de esta situación. Don Marco, ¿qué tan real es el Donald Trump que nos presentan los medios de comunicación? ¿Qué tanto es una pose de eso que usted mencionaba, un outsider, ¿verdad? Una persona que no es política, que incursionó en la política desde un discurso más disruptivo, fuera de lo que es el encuadre, ¿verdad?, del político tradicional, porque ese era su propósito. Así basó también su campaña electoral, ¿verdad? Para decirle a la gente, yo soy diferente, no soy el político del cual, el que los ha decepcionado, el que les ha prometido y no les ha cumplido. Mucho de lo que también podemos apreciar en ciertos aspirantes a puestos públicos en América Latina, ¿verdad? Bueno, con la diferencia de que Donald Trump pues consiguió el objetivo. Pero ¿qué tan eso es una pose, lo que vemos en redes sociales y en los medios de comunicación? Y qué tanto Donald Trump es realmente un hombre de negocios que tiene visión, que sabe encaminar el destino de un país como tan importante como los Estados Unidos? Claro que sí, como bien usted dice, un país tan importante como los Estados Unidos, y el cual pues influencia desde una u otra forma a todo nuestro planeta, desde cuando consumimos el entretenimiento que ellos nos brindan hasta la afectación económica. Me habla usted del señor Trump en ese sentido, y bueno, cae un poquito en la psicología. Otra vez, se analizan los resultados. Es en los resultados donde las personas al final nos hablan a través de los años, no tanto lo que dicen, sino lo que hacen. El señor Trump durante toda una vida pues, ha disfrutado las mieles de la riqueza económica, ha estado en los negocios, casado 3 veces, así que pues no es que se ha quedado guardado en la casa. Es un hombre de acción, eso es innegable, alguien que otra vez adora la cámara. En su programa El Aprendiz son más de $400 millones, así que nos puede hablar de eso. En contraposición con el señor Biden,
que es famoso por ser el senador que ha entrado más pobre al Senado, uno de los que lo ha hecho así, y ha salido igual de pobre. Nunca ha tenido un mayor éxito económico en ese sentido. Pero por otro lado tienen similitudes, que le voy a mencionar una que siempre me ha resultado curiosa entre Donald Trump y Joe Biden. Pero otra vez, el señor Trump también sabe tener buen sentido del humor. Tengo memoria de participar en un show cómico, roast, donde se sienta la figura, en este caso el señor Trump, a que varios cómicos le estén criticando y haciéndole chistes durísimos en contra de él. Y lo hizo con muy buen tino, con buen humor, supo divertirse, recibir los peores insultos y ser una persona de sonrisa. Creo que alguien que tiene buen sentido del humor es alguien siempre prometedor. Así que el señor Trump es eso, un hombre de negocios que sabe caminar el camino. Vamos a ver los resultados. Pero mucho, perdón, Algunos mucho de lo que discuten su vemos son honestidad, poses, no ser don honesto. Marco. Perdón que lo interrumpa, pero mucho de lo que vemos o lo que nos muestran los medios son poses. Es una duda que creo que Yo muchas diría personas que se forman. Ajá. Yo diría que es bien asesorado y escucha. Y cuando es bien asesorado y sabe escuchar, pues sabe también posar, sabe también actuar para la cámara y decir y hacer aquello que la gente quiere escuchar. Pero si quiero conocer realmente quién es el señor Donald Trump o Joe Biden o quien sea, pues observo los resultados en los momentos difíciles, los momentos menos favorables, donde tienes que ir, por ejemplo, a una corte, a dilucidar, a resolver una situación. Ahí he conocido a este señor Trump, pues ya le digo, resultados mixtos, que yo creo un poco se parece a la naturaleza humana. Yo no lo colocaría como hacen sus detractores en la posición del monstruo. Otra vez, es hábil El a la enemigo hora de del comunicar, mundo. es hábil a la hora... Claro que no. En aquel momento se decía que si ganaba Trump le iba a declarar la guerra a los países comunistas. No, señores. Ahí es donde hay que tener un poco más de madurez, de mesura y entender que él es el presidente, nada más, y que por supuesto va a pasar por una estructura gubernamental, por una serie de instituciones democráticas, al igual que lo tendrá que hacer el señor Biden si gana, en la cual hay pesos y contrapesos. Eso que se habla tan importante dentro de la democracia. Claro. Esperemos a un señor Trump que, como usted vio, durante 4 años no invadió Venezuela. Tuvo rifirrafes verbales y un poco de diplomacia, pero en este momento su mayor interés son los Estados Unidos de Norteamérica. Al igual que si el señor Biden gana, los Estados Unidos de Norteamérica, su situación interna, donde le cuento, por ejemplo, mi querido Gustavo, hay 50 millones de hispanos. Y alguna gente dice, bueno, los hispanos van a votar contra Trump porque tiene una política muy fuerte en contra de la inmigración. Eso no es cierto. Primero, los hispanos no son una masa homogénea que piensa y habla igual. No, son diversos. Y la gran mayoría de ellos les interesa qué va a pasar dentro del país. Los que están dentro del país ya no les interesa mucho la política migratoria con respecto a los que están afuera. Claro que hay gente que sí le importa, pero a la gran mayoría les interesa qué va a comer y cómo va a pagar sus recibos, sus biles, dicen allá, mes a mes. Ese es el gran tema. Y el candidato que mejor sepa manejar esas influencias, esas direcciones, pues va a tener probablemente un mejor resultado en las elecciones. Déjenme decir algo que tienen en común ellos dos. Donald Trump y Biden no fuman y no toman ninguno de los dos. De hecho, tienen desprecio por el fumado y por el alcohol. Y en ambos casos tienen que ver con situaciones personales. En el caso del señor Biden, en su familia hay un historial de adicciones, el cual lo hizo a él desde muy joven rechazar ese tipo de vicios. Y en el caso de la familia Trump, en el caso del señor Donald Trump, ocurrió que un hermano, Fred Jr., falleció por el alcoholismo a los 42 años. En ambos casos, esa es la razón por la cual no les gustan los vicios. Claro que sí, muy joven. Y le dejó una sobrina, hija del señor Fred Trump, la cual en este momento pues está en polémica muy fuerte con el señor Donald Trump. Muy bien. Ahora, Anatoly, hoy hay debate, ¿verdad? Me parece que es hoy que hay un debate. ¿Qué se puede esperar en esta recta final de la elección en los Estados Unidos? Estamos 22, estamos a semana y media de que se realice la elección. Quiero aclarar una cosa, ya hay personas en los Estados Unidos, tengo entendido que más de 1000 personas ya han ejercido su voto a través de correo, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto, el 3 de noviembre será cuando la mayor cantidad de estadounidenses asistan a las urnas a ejercer su derecho al sufragio. Ahora sí, ¿qué podemos esperar en esta semana y media por parte de los dos candidatos?
Bien, me refiero a la primera parte de la pregunta. Con respecto al debate del día de hoy, precisamente, último, se suponía que iban a ser tres, pero uno se canceló por el hecho de que el señor Trump en un momento pues estuvo contagiado del coronavirus. En este último, le digo que espero un poquito más de diálogo, de mesura. En un principio el señor Trump apareció en el primer debate lleno de desplantes, interrumpía bastante. La comisión de debates decidió que en este último los micrófonos pueden estar apagados y que solo se van a prender en el momento que participe de forma ordenada cada quien. Vamos Les a van ver a si esto apagar los consigue regular la micrófonos. situación. Les van a Van a apagar los estar micrófonos. muteados, mute, exactamente, mute, silenciados en inglés, con el propósito de pues, que haya un poquito más de orden y cada quien pues exponga sus ideas de una forma en que deje hablar el uno al otro. ¿Qué espero hoy? Que sea un poco más ordenado. Sin duda que sí, porque la gente merece conocer las posiciones y los pensamientos de estos candidatos y saber si le conviene o no para Estados Unidos, de acuerdo de cada quien, lo que está por ocurrir. Con respecto a estas últimas semanas, desde el punto de vista periodístico o comunicacional, de la comunicación, espero que estén arrojándose bombas cada vez más intensas. Parece que lo que ha caracterizado esta campaña ha sido el insulto, la acusación más terrible. Las teorías conspirativas están hirviendo en las redes sociales y alguna gente termina comprándolas. Y ni una ni otra son ciertas. Ni en el caso del señor Trump es un terrible mafioso, ni en el caso del señor Biden es el líder de una iglesia satánica, como anda circulando en las redes. Sí, sí, lo leí. La persona más seria, aquel que el que desea aprender, tiene que contrastar las versiones. Las ideas extrafalarias, ridículas, excéntricas, tiene que alejarlas un poquito y contrastar qué están diciendo distintas fuentes para conocer la verdad. Ambos señores, pues adultos mayores, hay que decirlo, con diferencia de 3 años de edad, mayor Biden que el señor Trump, pues están corriendo la campaña política que tienen que correr. Representan a dos partidos gigantescos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, el cual está compuesto por personas muy disímiles, por corrientes de pensamiento distintas, diversas. Por lo tanto, en estos últimos días creo que vamos a tener esta guerra de acusaciones terribles el uno con el otro. Alguna gente más moderada va a observar sus planes económicos y sociopolíticos y tomar la decisión que más le convenga. Tradicionalmente algunos estados se inclinan por el Partido Republicano, por el Partido Demócrata. Creo que van a haber cambios. Casas encuestadoras muy serias como Real Clear Politics determinan que en este momento, a diferencia de otros, inclusive estados como Georgia, tradicionalmente republicano, puede ser que den la sorpresa y se vuelquen por el Partido Demócrata. Pero eso está por verse. Siento que se va a volver una pelea reñida, pero a las últimas horas, dependiendo del manejo que haga cada campaña, puede ocurrir, y eso sí hay que considerarlo, que si, por ejemplo, la campaña del señor Donald Trump mete la pata, puede ser que pierda por goleada en contra del señor Biden. O si el señor Biden se descuida en su campaña, puede ser que esa diferencia que las encuestas señalan, el señor Trump la recupere y gane en el voto electoral, que es el que al final importa en los Estados Unidos. Porque aunque Biden le gane por 10 millones de votos, que puede ocurrir, le puede ganar en el voto popular por 10 millones, aún así el señor Trump puede ser presidente de los Estados Unidos otra vez y completar los 2 periodos en la Casa Blanca. A mí me parece muy interesante observar que el fenómeno de las elecciones, varios fenómenos que sucedieron en nuestro país y que han venido sucediendo en el país, no son exclusivos de Costa Rica, ¿verdad? Sino que, ¿qué estamos observando en los Estados Unidos? Bueno, cómo está pululando el fake news, la noticia falsa. Un bombardeo, lo voy a decir, mediático, informativo, donde hay mucho rumor, donde hay mucha noticia que no tiene fundamento, mucha búsqueda de ataques disfrazados de noticias serias, ¿verdad? Eso es un elemento que no solamente observamos ni en Costa Rica ni en los Estados Unidos, sino que se ha dado un fenómeno del fake news en los países donde se están por realizar elecciones trascendentales, ¿verdad? Ese es un elemento. El otro es que ya esas fidelidades que teníamos, incluso familiares, en este caso podemos hablar territoriales en los Estados Unidos, van cediendo a un electorado más crítico,
donde sí se revisa más qué propone el candidato y no cómo hemos votado anteriormente en la familia. Y es lo que usted mencionaba, Marco, sobre estados tradicionalmente demócratas o tradicionalmente republicanos. Ya esas, repito, esas lealtades, esas fidelidades, pues tal vez pasan a un segundo plano. No es que no existan, pero pasan tal vez a un segundo plano ante una necesidad más imperiosa, que es la de rescatar la economía, en este caso estadounidense. Y el otro tema es que ya la política exterior no es la que marca el discurso de los candidatos. ¿Y a qué me refiero? Ahorita tenemos una consulta que nos la formuló Eduardo Herrera, que va sobre esa misma línea. Ahorita la preocupación de los gringos, si me permiten la expresión popular, es sacar adelante a Estados Unidos. Las preocupaciones sobre qué está sucediendo en Venezuela, o que si en Nicaragua los Ortega, o qué vamos a hacer con Costa Rica, no es la prioridad. Ni será la prioridad para el próximo gobierno, ya sea de Biden o ya sea de Trump. Ahorita la preocupación de todas las economías es sacar adelante, salir adelante las economías locales, ¿verdad? Entonces creo que esos tres elementos son importantes de tomar en consideración. Y un cuarto elemento que rescato de lo que hemos conversado, Marco, es que el presidente no es, otra expresión popular, si me la permiten, no es doña toda, ¿verdad? No es el que puede llegar y decir, hacer y deshacer, sino que también depende de una institucionalidad que, gracias a Dios, en Costa Rica es muy marcada, es muy fuerte, y eso nos ha servido para que no nos descalabremos como país. Bueno, pues en los Estados Unidos sucede pues algo pues similar. Yelena Valverde dice, ¿podría citar dos ventajas para el país de que sea elegido Biden o Trump? O sea, dos ventajas. ¿Podremos en este momento hacer eso, Marco? ¿O es muy difícil que hayan cambios así y que haya un cambio de dirección en lo que hemos estado experimentando, no solamente los costarricenses, sino prácticamente toda América Latina? El foco de atención que tienen los estadounidenses es cuando alguien se quiere salir del canasto, como en Venezuela, ¿verdad? O cuando algo está sucediendo que le obliga a los estadounidenses a volver a ver Nicaragua. Pero si somos aquí las democracias de América Latina, pues como que las cosas no parecen que vaya a haber cambio en la política, en la relación con nosotros. Bien, muchísimas gracias. Algunos elementos que mencionaste. Bueno, en primer lugar, tal vez te voy a hablar un poquito de lo que ocurre este 22 de octubre, porque como bien dijiste hace un rato, las encuestas e inclusive el análisis político, como está ahora el clima mundial, gracias al avance tecnológico también, pues hay que analizarlo a diario, día con día. Este 22 de octubre, por cierto, mi hermano Norman cumple años. Un gran saludo para él. Saluda Norman León. Así es. Okay. Tenemos una situación donde usted tiene que analizar qué ocurre precisamente con el cambio generacional que usted señala y cómo eso explica que algunos estados que siempre fueron muy republicanos puedan cambiar o que fueron muy demócratas puedan cambiar. Se puede dar y se está dando esa situación donde antes era fácil pensar que en Florida iba a ganar el Partido Republicano, en este caso el señor Trump, sin mayor dificultad. Las encuestas de este momento, que las estoy chequeando, nos está diciendo que presenta una ventaja pequeña de 48,9 en favor del señor Biden y el señor Trump no se queda muy largo con 48 puntos. Es decir, ya se están hablando de centésimas en la diferencia, de décimas en la diferencia. Pensilvania, otro de los estados, ahí sí, pendulares, de los que cambian elección tras elección, nos dice 49,5 a favor de Biden y 44,6 en favor de Trump. Y si sigo leyendo, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Arizona, pues plantean esas diferencias que son más bien pequeñas. ¿Y cómo se explica eso? De que en la casa, donde como bien dice usted, nuestros queridos gringuitos, y no tan gringuitos, porque le digo, es un país súper diverso. Claro. Hispanos, yo viví en California varios años y aprendí a amar ese país muchísimo. Nos dice que en algunas familias el hijo ya no se siente tan republicano, tan demócrata, y que las ideas económicas, los beneficios que traen a su vida cotidiana,
lo hacen acercarse a uno u otro más de los partidos que más le convenga. Y esa es la realidad que debemos entender en Estados Unidos. No es una situación de blanco y negro. Es una situación de qué le conviene más en la política interna en primer lugar. Eso es lo que va a afectar la elección. Que cómo se lleva con China, o que si le quiere regalar plata a Costa Rica, o que si le quiere ir a enmendar la plana a la gente de Venezuela y al régimen de Maduro, eso es otro. Se nos quedó pegadita la señal, don Marco, a ver si me escucha. Nos quedamos. Políticos, los analistas políticos como usted y como yo. Pero la gente promedio se ocupa de cómo va a poder pagar sus recibos, su comida y cómo resolver lo que ha dejado el coronavirus, por darle a usted un ejemplo. Saludo a la señora Yelena Valverde y a todos los escuchas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Panorama. Ventajas. Bueno, me pide usted que frote la bola de cristal, que trate de predecir cosas. Yo sí le puedo garantizar algo. En este momento hay una situación clara donde el gobierno de Trump tampoco nos quiere demasiado. En este momento, el Partido Acción Ciudadana y su presidente, Carlos Alvarado, no tienen como la mejor relación. Ha sido muy fácil para los Estados Unidos publicar advertencias de vuelo hacia Costa Rica, diciendo que no somos seguros, que la delincuencia es algo que tiene que notarse antes de pensar a venir en Costa Rica, y también el manejo que se ha hecho de la crisis sanitaria. ¿Qué ocurre entonces? Siento que ojalá, sin importar quién quede, Costa Rica sepa mejor acercarse y tener una mejor relación con los Estados Unidos. Siempre va a ser conveniente. Estados Unidos históricamente ha sido un aliado, también ha sido una entidad, un país cooperante con Costa Rica. Si el señor Trump continúa, le puedo decir que no siento que vaya a haber muchísimo cambio. Las relaciones comerciales que se alejan a veces, tendría que, de la política en algunos sentidos, pues están ya constituidas, está claro cuál es el negocio entre Costa Rica y los Estados Unidos en materia de exportaciones, en materia de servicios financieros. En este momento Costa Rica tiene varios call centers que dan servicios a la industria bancaria de los Estados Unidos, entre otros temas. Eso espero que continúe igual y que se fortalezca con mayor inversión de parte de los Estados Unidos hacia Costa Rica, sin importar que quede el Partido Demócrata o el Partido Republicano, pues que al final yo vivo ahora en Costa Rica, me interesa mi país, amo a las personas de este país y espero que las relaciones pues traigan beneficios. A este momento le garantizo que no estamos siendo prioridad, no tenemos por qué, sino que Estados Unidos tiene puesta su mirada a resolver la crisis interna, fundamentalmente económica que están enfrentando. Hay que recuperarse, los negocios tienen que crecer y hablando a veces con amigos del Partido Republicano en los Estados Unidos y también del Partido Demócrata, me dicen que están ocupados porque sin importar cuánto suba la bolsa, eso les preocupa. Usted ve que dice, Estados Unidos se está recuperando y hay millones y millones de dólares en la bolsa de valores creciendo. Y dicen ellos, por mucho que crezca, no me aumenta la gente que viene a la barbería, me decía un amigo republicano. O otro, un partido demócrata, inclusive representa al Partido Demócrata en California, me decía, Marco, porque suba mucho la bolsa, yo en este momento no observo que la gente compre más carros. Él se dedica a la venta de carros usados allá. Pues sigue más o menos igual y más bien ha caído mucho. Ha caído la economía y en este momento necesitamos que la recupere quien sea, porque yo necesito poder asistir al hospital y poder pagar mis cuentas, necesito que mis hijos yo los pueda enviar a la escuela, necesito que las calles y la seguridad estén mejor. Así que pasa que, como bien señalabas, las situaciones sociales de ambos países, Costa Rica y Estados Unidos, en la gente promedio, en los que caminamos en la calle día con día para ganarnos el pan, son similares y al final esas son sus grandes preocupaciones. Claro. La teoría conspirativa, ese tercer punto. Vea que bien hice apuntando porque me voy a acordar de todo lo que me dijo. Se vuelve parte de la novela. La gente quiere entretenerse y la política le gusta que también le entretengan. Y acusar de que uno de los candidatos habla con los marcianos o que el otro tiene negocios en Rusia, parece que fuera el centro de lo que es la política. No lo es, sin duda que no. Hay temas muy serios que están a la vista, que son reales y que nos afectan a todos. En este momento la composición del Congreso de los Estados Unidos puede determinar mucho de qué va a ocurrir hacia Latinoamérica con respecto a las posiciones que Estados Unidos vaya a demostrar. Eso sería el primer punto. Siento que hay una posibilidad real de que el señor Biden
salga victorioso en estas elecciones. Siento que inclusive puede darse sorpresas desagradables para el Partido Republicano, es decir, que haya una victoria también en el Senado y en la Cámara o la Casa de Representantes, pero no lo veo tan fácil como algunos creen. Creo que se va a luchar abrazo partido en muchos distritos electorales allá en los Estados Unidos y que le puedo decir, de acuerdo no solo al hecho de que en este momento se están enviando, ya la votación inició ya hace algunas semanas, ya hay casi 30 millones de votos que se han enviado por correo. Wow, yo me Le quedé puedo corto. decir que a las 12 de la noche, los números crecen día con día, es difícil que ni usted ni yo podamos estar precisos ahí. Ese valor periodístico de la precisión que a veces observo que alguna gente abandona porque caen dentro del juego, del espectáculo, de la política, sin tener en cuenta la precisión científica que hay que tener en ese sentido, le puedo decir, no vamos a conocer con absoluta claridad, salvo que alguno de los dos gane por goleada, el día martes 3 de noviembre a las 12 de la noche, van muchos de los dos candidatos, o los dos candidatos quise decir, puede ser que digan, vamos a esperar a que se cuenten más votos para declarar perdedor y ganador. Eso es un fenómeno que sí se puede dar, que está dentro de lo posible, dentro de cómo está configurándose las elecciones en este momento. Alguien probablemente muestre alguna tendencia, pero le repito, salvo que alguien tenga una gran diferencia en los votos y logre ganar así, como me gusta, yo que soy bien futbolero, decir por goleada, es probable que podamos contar votos hasta una semana después, lo que es legal en algunos estados. Que la elección se extienda el conteo de votos hasta una semana más. Y si después de eso hay que hacer una revisión de votos, podemos tener hasta 15 días, es decir, hablar en los primeros días de diciembre de quién es el real ganador de las elecciones de los Estados Unidos. Lo que en un principio no debería afectar que se dé la votación del colegio electoral que se hace siempre a mediados de diciembre allá en los Estados Unidos después de unas elecciones. Okay. Todo esto para decirle, si hay una novela que observar, y es la novela basada en los hechos, es muy interesante, es fascinante. Si alguien se quiere ir hasta hablar de marcianos o de escándalos en una pizzería, como usted ha conocido por ahí, pues sí, cae dentro de un poquito del vacilón que nos gusta aquí a todos, ¿verdad? Muy bien. Don Marco, le voy a hacer una propuesta. ¿Qué tal si podemos tener un encuentro nuevamente dentro de 8 días, que será ya 29 de octubre? Será la fecha más próxima en la cual podríamos volver a conversar de esto antes de la elección. Tal vez podríamos ver la posibilidad de hablar con algún costarricense o algunos costarricenses ya radicados en Estados Unidos que nos comenten desde allá cuál es su sentir, cuál es el ambiente. No sé si podríamos ahí gestionarlo. Las personas que en ese momento nos están viendo tal vez nos podrían ayudar y hacemos un par de contactos y hablamos más en detalle de la proximidad de la elección en la nación que, pues, que mantiene, digamos, la hegemonía en el mundo, ¿verdad? El liderazgo a nivel mundial. ¿Le parece? Claro que sí, agradezco muchísimo la invitación, creo que es un tema riquísimo que da para horas y horas. Más bien lo felicito, Gustavo, porque consigue usted que en poco tiempo se puedan hablar de muchos temas que son muy diversos e interesantes. Creo que es posible también realizar ese contacto con gente que en este momento vive por allá y observa día con día el desarrollo no solo de la política, sino también de la sociedad en los Estados Unidos. Otra vez, un país que es gigantesco, del tamaño de un continente, de 50 estados, hay que meter también ahí la realidad de Puerto Rico. Ahí tenemos muchísimas cosas que podemos analizar y yo me siento muy honrado por su invitación, gracias a los amigos de Panorama y por supuesto que si Dios nos da vida, si Dios lo permite, estaríamos la próxima semana ya más cerquita a las elecciones. Ahí sí vamos a ver qué nuevas situaciones, qué nuevos escándalos y qué se comenta para tratar de entender las famosas encuestas y acercarnos a predecir si se puede, si se quiere, lo que va a ser el resultado de estas fascinantes elecciones del año 2020 en los Estados Unidos. Le agradezco mucho, don Marco, le agradezco a las personas que nos han acompañado. Les recuerdo que mañana vamos a tener Panorama a partir de las 7 de la mañana. El martes tendremos nuevamente entrevista. Las entrevistas las tenemos los martes y los jueves, así que volveremos el próximo martes, que ya será
27 de octubre. Vamos a estar hablando acerca del robo de combustible, de las acciones para detener esto y del impacto que genera también el robo de combustible a la economía y a la salud también. Entonces, desde ya los estamos invitando. Muy amable, don Marco, y que tengan todos un feliz día.